Todos los proyectos que suelo llevar a la web, prácticamente el 99% están desarrollados con WordPress. Entonces hoy voy a hablar de cómo es mi experiencia y de cómo llevo yo los proyectos de diseño desde lo que es un boceto o un prototipo a una web de WordPress. No vamos a profundizar en nada, así que verán que pasamos un poco de prisa sobre casi todo lo que vamos a ver. Pues empezamos un poquito. Vale. ¿Qué veremos? ¿Cuáles son las fases ideales del desarrollo de un proyecto WordPress? ¿Por qué digo lo de ideales? Porque las fases estas caben cuando hay un proyecto de una determinada envergadura. Cuando un amigo nos dice que hagamos una web chiquitita, que no tiene mucho tiempo y que nos va a pagar poco, las fases del diseño se acortan de una manera tal que no se va a parecer mucho a lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Y después hablaré de una pequeña metodología que está dentro de esas fases, dentro de la fase de diseño, que es cómo llevar de un boceto a un prototipo, que debería ser el orden correcto cuando queremos desarrollar cualquier producto digital y en concreto una web, antes de llevarla a WordPress. Entonces, una vez que tenemos este diseño, ¿cómo lo vamos a convertir en una web de WordPress? ¿Qué herramientas vamos a utilizar ya dentro de WordPress para convertir ese diseño en una web? Parte de los trucos y cositas que vamos a hablar, cómo elegir un tema correcto, comparativa de los editores visuales actuales, por lo menos los de mayor uso, y cómo cuando ya no nos sirve, no nos es suficiente toda esta personalización que conseguimos, cómo personalizar al 100% ya una web de WordPress, solo nombrando qué quedaría por hacer. Bueno, vamos un poco al tema. Las fases ideales del desarrollo de un proyecto de WordPress. Yo en mi caso utilizo la metodología del diseño de experiencia de usuario, pero hay metodologías parecidas. Habrán escuchado la metodología Lean, metodologías de desarrollo ágiles. Todas estas metodologías, ¿en qué se basan? En primero, investigar, obtener datos de la corporación mediante encuestas, mediante recabar documentos, etc. Organizar esa información, que en el caso de una web pues puede ser un inventario de contenidos que llamamos, pues nombrar cada página, qué contiene cada página, numerarlas, decir quién es el responsable, etc. Todo esto si tiene cabida en un proyecto de una envergadura normal, ¿no? Y después, una vez tenemos esa información organizada, realizar el diseño con las fases de diseño que vamos a hablar a continuación. Una vez que tenemos hecho el desarrollo, siempre habrá una prueba y unos entregables finales. Y en todas estas fases hay iteraciones. No nos quedamos nunca con lo primero, sino vamos haciendo prueba, error, volvemos atrás, etc. Fases ideales, ¿vale? Que deberían incorporar su proceso de desarrollo de productos digitales. Aquí están un poquito más explicadas. En la primera, obtener toda la información posible, que es la investigación. En la segunda, organizar esa información. En la tercera, proceder al diseño en sí mismo y comprobar que lo que hemos hecho obtiene los resultados deseados mediante analítica, encuestas, etc. Vale, pues como esto es un encuentro sobre diseño, solo nos vamos a centrar en la fase de diseño. ¿Cómo organizamos la fase de diseño? Esto sí cabe para cualquier tipo de proyecto. Pues siempre se va a hacer de los bocetos al prototipado, de la menor calidad a la mayor fidelidad, por así decirlo. Entonces, cualquier proyecto de web debe empezar con una entrevista con los responsables, con los que más saben del tema, y en esa misma entrevista ya nosotros deberíamos estar haciendo pequeños bocetos a mano alzada, en una libreta, que no nos cuesten nada, que podamos tirar, que no sean reutilizables, pero que sea cuestión de minutos hacerlos, para captar todas esas ideas y empezar a organizar esa información que nos está llegando. A eso le llamamos bocetos, también se le llama sketches, pero normalmente lo encontrarán más como bocetos, y sirve para, sobre todo, hacer la arquitectura de la información. Ahí no tenemos, bueno, vamos a poner uno para que lo vean. No tenemos nada, tenemos cajas, no tenemos textos, no tenemos tipografía, solo cómo va a estar ordenada nuestra web. Esto sería una web, o varias partes de una web, y solo hay zonas, por así decirlo, ¿no? Una vez que tenemos ordenadas estas zonas,
pasaríamos, este normalmente es un trabajo incluso interno propio nuestro que no compartimos con el cliente en la mayoría de las veces si el cliente no está preparado para ver este tipo de cosas. Para eso ya podemos pasar a lo que son los wireframes. Los wireframes ya es un boceto mucho más elaborado. Sigue sin contener colores ni tipografías, quizás algún logo, pero sirve para delimitar exactamente las zonas donde va la información y los tipos de información que vamos a cargar. Si es una imagen, si es una foto, si es un logo, si son textos. Y ya dimensionar un poco qué tipo de textos vamos a hacer. Lo mismo, hasta aquí no hemos tocado WordPress y todavía no lo vamos a tocar. Son metodologías de diseño para llevar una idea a una web, ¿vale? Aquí se va a ver bastante mal, pero les voy a abrir el fichero para que vean un poquito mejor de qué se trata, ¿vale? Aquí verán que más o menos incluso las proporciones ya se pueden parecer a lo que es una web real. Este es el caso real de un cliente mío que es Bahía del Duque, ¿vale? Así verán cómo se pasó de aquí a un boceto de más calidad y cómo al final está la web. Incluso les puedo enseñar cómo está una de las páginas editada para que vean también si se parece en algo a lo que presenta un editor visual. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería un wireframe. Hay wireframes más elaborados y menos elaborados. Hay otros que tienen líneas, pues no se paran a mirar en que esté bonito siquiera, ¿no? Pero esto es un wireframe un poco más elaborado, ya que el cliente creíamos que a lo mejor no iba a entender otra cosa con menos calidad gráfica. Vale. Perdona, ¿los wireframes con qué se desarrollan? Con la herramienta que tú quieras. ¿Vale? No es un entregable donde tú entregas un PNG, un JPG, entonces tú con lo que estés más cómodo, puede ser Illustrator, puede ser Photoshop, bueno, Photoshop yo no lo recomendaría, pero Illustrator, Sketch, o hay quien los hace con el PowerPoint, ¿vale? Vale, depende del grado de calidad en la entrega, pero es con la herramienta que tú más cómodo te encuentres, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿qué más? Vale. ¿Tú con qué herramienta? Yo les recomendaría que utilizaran una herramienta vectorial, ya puede ser Sketch, ya puede ser Illustrator o InSpace o cualquier otra. ¿Por qué vectorial? Porque es fácil de escalar, no se degrada al aumentar, es más reutilizable. Después podemos trasladar cosas que tenemos ahí a lo que es un prototipo o un boceto de alta calidad, entonces es más reutilizable. Si utilizamos un Photoshop, de ahí sacar cosas es mucho más difícil. Vale, entonces por no perder tiempo y por reutilizar cosas, una herramienta vectorial, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, aquí ven cómo se pasó del anterior, ¿no? De el wireframe al prototipo. Ya hay imágenes posiblemente finales, textos parecidos. ¿Por qué lo de los textos? Porque en el diseño y en el diseño web influye mucho de que tú me des un texto de 100 palabras a que me des uno de 300 palabras. Eso te puede destrozar completamente el diseño de una sección. Entonces, no vale a estas alturas que te digan, yo te puedo dar un texto aproximado o pon un lorem ipsum, porque eso puede terminar reventando totalmente el diseño de un site. Entonces, aquí tiene que haber fotos parecidas a las finales, textos parecidos a los finales, titulares parecidos y una navegación similar, lo mismo. A mí no me vale que tú me digas hoy que tienes 4 elementos de navegación y mañana quieres meter 12, porque cambia totalmente el tipo de navegación al que vamos a realizar. Bueno, pues les enseño. El entregable en este caso es un fichero PNG, gráfico o JPG, que si nos lo curramos incluso incrustamos dentro de una página y simulamos que es una página, pero sigue siendo un fichero gráfico. En este caso tendríamos que diseñar en la herramienta con la que vamos a exportar los datos. Si yo estoy diseñando en Sketch, esto tiene que estar hecho ya en Sketch. Si yo utilizo Illustrator, porque de aquí voy a exportar gráficos, iconos, logos, fotografía, etcétera, ¿vale? Es más cómodo, yo ya he recortado la foto, la exporto aquí con calidades, con programas que me la exportan a 2X, 3X, 4X para pantalla retina,
que si copio la foto, la vuelvo a abrir en Photoshop, miro cuál es el tamaño final, ¿vale? Para tener un flujo de trabajo eficaz, pues lo ideal sería que tuviéramos aquí la misma herramienta con la que trabajamos finalmente. Bueno, para que sigan viendo cosas un poco reales, les abro exactamente el PNG del que se habla aquí. Y podrán ver, ¿vale? Aquí ya cuando uno hace scroll se puede imaginar incluso cómo es la usabilidad de la web. Si enlazamos algunas pantallas de esta, podemos hacer un prototipo interactivo, que sería la última fase del diseño, y enlazando pantallas estáticas podemos simular el flujo de navegación de una web, lo mismo una aplicación móvil o cualquier otra cosa. Con un prototipo interactivo, ¿qué hacemos? Pues podemos testear navegación, capacidad de encontrar contenidos, etc. Bueno, hasta aquí no hemos hablado todavía de WordPress. Vale. Tenemos un diseño, está validado, el cliente está contento con el diseño, pero esto es un JPG plano que en realidad dista muchísimo de una web. ¿Cómo lo llevamos a un producto? ¿Cómo lo ejecutamos? Vamos a ver un poquito más. Entonces, esta quizás es la gran pregunta de hoy, ¿no? ¿Cómo convertimos nuestro diseño? Somos diseñadores. Esto lo orientaba un poco por si había algunos diseñadores que no tienen todavía esas actitudes o esas capacidades de convertir los diseños, ejecutarlos en aplicaciones reales. ¿Cómo convertimos nuestro diseño web en una web de WordPress? Pues vamos un poco a intentar verlo. Bueno, de mayor conocimiento y capacidad de programación a menor. Y también necesidades de personalización del proyecto. El caso de un proyecto en el que necesitamos mucha personalización, el cliente nos pide cosas muy concretas y entendemos desde el principio que difícilmente lo vamos a poder encajar en un tema ya prediseñado o de propósito general. Entonces, la solución es un tema a medida desarrollado por nosotros. Ahí lo más seguro es que tendríamos que formar un equipo multidisciplinar y tener un programador, un diseñador, un experto en UX o mínimo diseñador, ese tándem diseñador-programador. ¿Vale? Porque va a requerir mucho conocimiento de código PHP, sobre todo de cómo es el código para WordPress, y de HTML y CSS. Mínimo esas 3 áreas de conocimiento. Después, el caso de la web que les he comentado, Valladolid, que les digo cómo está hecha, tiene un tema blanco, que le llaman, existen muchos temas en blanco que tú lo pones y es una web sin tipografía definida, sin colores, etcétera, al cual tú le vas a crear toda una capa en CSS. Pero además ellos querían diseñar sus propias páginas en base a ese diseño inicial. Entonces incorporamos a una plantilla desarrollada por nosotros un plugin visual para que ellos además pudieran editar visualmente cualquiera de las páginas que realizamos. Caso 1, más complejo. Caso 2, tenemos que hacer una web, elegimos un tema genérico, pero nos quedan cosas que personalizar sobre ese tema genérico porque no nos llega al 100%. Tenemos un tema que compramos y que puede tener un editor visual o que en sí puede ser un editor visual. Entonces tenemos que tirar probablemente de lo que llamamos un tema hijo, para no cargarnos ese tema que hemos comprado, poder seguir actualizándolo. Entonces tenemos que generar un tema hijo que lo único que hace es suplantar determinados ficheros. Si yo hago un CSS nuevo, se añade al CSS anterior, normalmente machacando estilos o creando estilos nuevos. Si yo creo un fichero de funciones, un function PHP, pues agregará funciones nuevas. Entonces, con muy pocos ficheros y muy poca capacidad o necesidad de programación y de personalización, conseguimos grandes cosas basándonos en un tema anterior, pero con una personalización ya que puede llegar a ser muy alta. Si no lo requiere nada de esto, lo anterior, pues con un tema de propósito general y un editor visual que sea bastante flexible, podemos lograr trasladar cualquier diseño, por complejo que sea, a una web de WordPress. Aquí se requerirían menos conocimientos de programación, pero siempre conocimientos de WordPress. Y aquí, por lo menos, conocimientos de CSS y de presentación, y hay conocimientos de programación.
¿vale? Entonces lo ordené. Las soluciones de menos a más. Bueno, entonces dirán, vale, vamos a necesitar un tema sí o sí, ¿no? Todos me dirán, por aquí, ¿quién ha trabajado con temas y cuál es su favorito? ¿Cuál es su favorito? Sí, porque aquí cada uno tiene sus favoritos, es una guerra, va a ver. A ver, dime tú. Hombre, de lo que yo he trabajado, el mejor con el que hemos trabajado así es Salient. Salient. Sí. Vale. Y no tienes favorito, pero último que hayas usado. Definity. Vale. ¿Y qué editores visuales tienen? Visual Composer. Visual Composer. Vale. ¿Alguien más? ¿Más fan del Visual Composer por aquí? No. ¿No? ¿De cuál? ¿Divi por casualidad? No. Se me fue ahora el nombre. Bueno, Ahora te lo digo. pero sin editor visual. Con un editor visual. Vale, pues ahora veremos a ver si cuadra entre los que vamos a decir. Pero bueno, lo primero para elegir un tema es dónde lo compramos. Opciones de comprar, porque hay que comprar los temas que son gratis, lejos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tienen soporte, no se actualizan, o son temas zombies que se hicieron hace 4 años y los instalamos y lo que va a dar más problemas que soluciones. Entonces, sí, tenemos que gastarnos dinero en un tema y ahora veremos por qué y cuáles. ¿Dónde comprar? En TM Forest, más de 5.000 plantillas, el precio medio en torno a los $50, muy económico, $50 la plantilla para toda la vida, pero mantenimiento, o sea, actualizaciones durante 1 año y soporte. Elegant Themes, si optamos por Divi, pues tendríamos que entrar por aquí. Son plantillas, además de Divi tiene otras, y es un precio de $69 al año por el acceso a esas plantillas, ¿vale? No es una. Está bien porque tiene un truquito y es todos los sites que podamos desarrollar sobre Divi. En cambio, aquel es para un site, cualquiera de las otras licencias. Esta es licencia multisite. Es barato. Y después tenemos StudioPress. StudioPress también era competencia, no tenía muchas plantillas, pero ahora lo compró WP Engine. WP Engine es un hosting top de WordPress que cuesta caro, pero bueno, ahora uno de las alicientes es que te regalan todas las plantillas. ¿Vale? Y después Template Monster. Sí, tiene un montón de plantillas, pero para mí gráficamente y en calidad son las peores de todas. Entonces, resumiendo, que las compramos en TM Forest como todo el mundo. ¿Vale? ¿Qué valorar a la hora de elegir un tema? Primero y más importante, actualizaciones. Que esté actualizado recientemente. Mirar sobre todo el changelog. Van al final y miras, este tema se actualizó hace una semana, incorporó que es compatible con la última versión de WordPress y además corrigió tantos bugs. Entonces dice, oh, está vivo, hay un equipo de desarrollo detrás y no es un tema zombie. ¿Vale? Porque encontrarán muchos temas. Si se van, por ejemplo, a los más vendidos, puede que si se van muy atrás, vean que algunos son muy vendidos, pero se vendieron mucho hace un año. Y ya el desarrollador dijo hasta aquí porque voy a lanzar un tema nuevo y ese quedó muerto a lo mejor en la versión 4 punto algo de WordPress. Y si ahora vamos a la 5, pues nos va a dar problemas. Entonces, huir de temas que no estén actualizados. Segunda, compatibilidad. Bueno, lo que hablamos, compatibilidad con últimas versiones de WordPress y si además lo queremos utilizar como WooCommerce, pues también. Y aquí el punto más contradictorio y más importante, editor visual. Hay algunos que todavía no incluyen editores visuales, pero ya casi todos los temas importantes incluyen un editor visual. Y aquí más adelante vamos a ver cuáles son y diferencias entre ellos. Es muy importante el editor visual porque nosotros ya tendremos un conocimiento sobre uno de ellos y tengamos preferencias en cuál usar. Pero los dos principales dentro de los temas son Visual Composer y Elementor. No van a encontrar quizás otro editor visual embebido en un tema. El nivel de ventas. No se fijen tampoco en los top porque los top significa que llevan 5 años vendiéndose y han acumulado un número de ventas muy grande, pero que sí sea un número respetable, porque si nadie lo ha comprado es porque nadie lo ha valorado bien y nadie se ha atrevido a comprarlo. El soporte, muy importante, vayan a la pestaña de soporte y vean qué tipo de soporte hay, si hay soporte online, en foros, en correos, etcétera, o si no hay soporte, sí. Hay algunos que no tienen soporte y lo dicen claramente como que ya no dan soporte a ese tema. Muy importante también el performance, tiempos de carga, qué valoraciones tienen en el Google PageSpeed para ver si el tema, una vez publicada la página,
es rápido. Eso es algo un poco sui generis, porque depende de la página que hagamos, será rápido o no. Pero habían algunos, por ejemplo, que incluían editores visuales que la gente decían que eran lentos. Por ejemplo, antes decían que el Visual Composer producía páginas muy lentas porque añadía muchos scripts innecesarios, etc. Eso lo han ido mejorando, pero siempre tenemos que valorar eso. Hombre, si queremos una web en la que prime la velocidad, tenemos que mirar mucho esos rankings y si no, hacer la mano. Pero si incluimos un editor visual, va a haber algunos scripts que se metan y que ni siquiera se usen, pero hay que valorar una cosa por otra. Que traiga algún demo, porque a veces para un proyecto rápido es duro empezar de cero, o sea, y lo mejor es cargar una de las demos y trabajar machacando, borrando cosas de la demo, es más rápido. Que tenga buenas versiones para móviles, porque hay algunos que los ves estupendo en esas capturas de pantalla y después te lo ves en móviles y ya no cuadra tanto. Que estén optimizados para SEO, aunque todos terminamos poniendo un plugin para SEO, pero hay algunos que ya lo tienen y están muy enfocados a eso. Para mí muy importante, porque trabajo, por lo menos cuando trabajamos aquí, los clientes, turismo, hostelería, etcétera, piden mucho las traducciones. Yo miro que tenga soporte de WPML, ese es el plugin de traducción número 1. Que hay más, pero nada, o se han quedado por la cuneta, o hay fork que han salido otros, nada, que tenga soporte de WPML y nos ahorramos problemas. Y si nos interesa el e-commerce, que la plantilla también tenga las plantillas de WooCommerce. ¿Por qué? Pues puede ser un tema para web comerciales, pero no de e-commerce. Y si no tienen las plantillas de WooCommerce, no nos serviría, porque no tiene esas presentaciones, aunque WooCommerce nos las pueda dar, pero no están diseñadas acorde al resto del tema. Todo esto tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, elijamos el tema que elijamos, si tiene un editor visual, probablemente sea uno de estos tres. Este es el Divi, este es Elementor y este es Visual Composer. ¿Por qué vamos a centrarnos un poquito en los editores visuales? Porque es la forma de llevar el diseño a WordPress y sobre todo para gente que no tiene un programador o que no tiene conocimientos de programación, que lo va a hacer en un modo visual. Soy visual entre comillas porque tampoco son visuales al 100%. Entonces empezamos con Divi. ¿Alguien ha usado Divi de aquí? ¿Nadie ha usado Divi? Sí, yo sé que tú has usado Divi ahí, le has metido... ¿La Universidad de La Laguna no tiene Divi en las web? Afortunadamente no. No. Vale. ¿Y tú también lo has usado? Vale. Pues bueno. Divi es uno de los más conocidos. Deberíamos ver, si abrimos las páginas y vemos el número de instalaciones, no sé cómo estarán los tres. Pero este tema es particular, porque es un tema y es un editor visual. En los otros podemos encontrar varios temas que incluyen Visual Composer como editor visual, con la parametrización y el estilo de que nos está vendiendo el tema, pero este no. Nosotros compramos Divi como tema y ya viene embebido el editor, es como un bloque completo. Esto nos sirve para muchas cosas, pero si yo tengo un proyecto grande donde hay mucha personalización, el tema está hecho a medida, yo no puedo incorporar Divi, porque Divi no es un plugin que yo pueda incorporar. Es un tema, tendría que desarrollar sobre Divi, pero tendría muchas peculiaridades, pues tendría que entender muy bien Divi, abstraerme todo lo posible y sacar mis librerías y mis cosas fuera de Divi para que cuando actualice Divi, pues no pierda todo. Entonces, para un proyecto muy a medida, no es el ideal, pero quizás es uno de los más flexibles y más fáciles de usar, puede ser. Entonces, si no podemos añadirle a un tema, ¿cómo le damos personalización o cómo le damos un estilo de predefinido? Con lo que ellos llaman layouts. Vamos ahí dentro de una página ya editada en Divi y le decimos que cargue un layout y nos carga un tipo de página que ya tiene predefinida, tiene muchísimas, 600, pero están controladas por ellos. No hay terceras personas diseñando páginas para Divi. O sea, ya vemos que es cerradito el tema de Divi, ¿no? Una cosa que yo creo que es lo que está triunfando, que la licencia que te da es para site ilimitado. Yo compro Divi y puedo estar haciendo site de por vida. Un año de mantenimiento y de soporte, pero todos los sites que quieran. Entonces, para pequeños desarrolladores,
que hacen proyectos bastantes, pero todos muy pequeños, les puede salir muy rentable utilizar Divi. Tiene un buen soporte, tiene actualizaciones también y el precio pues ya lo ven, $89 al año. Una opción. La otra opción, Elementor. Yo cuando empecé a utilizar editores visuales, que creo que fue hace ya 3 años casi, el único que estaba era Visual Composer y estaba empezando Divi. Y Elementor sacó una primera versión gratuita, que evalué y tal, pero no tenía. Pero ahora Elementor tiene la versión Pro, o Premium, o como lo quieran llamar. Y tiene un pequeño problemilla, que todos los plugins, aun pagándolos y comprándolos, tienen licencia GLP, o sea que GPL, que el código está disponible y que parte va a la comunidad. Bueno, los que controlan de licencia lo dirán, pero en este caso ellos se negaron a hacer esa sesión, por así decirlo, y hay un poco de controversia en la versión del Elementor Pro. Hay más de 180 temas en ThemeForest que incluyen Elementor. Por ejemplo, uno famoso es GeneratePress, que no está dentro de ThemeForest, se compra por separado, pero es como un tema base sobre el que está muy bien integrado Elementor. Pero incluso dentro de Elementor hay templates de página única. Dentro de la misma página dice, yo le aplico este layout. También puedes hacer eso, que es una cosa que tenía Divi, que creo que fue el pionero un poco en eso. La licencia es $49 por cada site o 200 por site ilimitado al año. Soporte y autorizaciones mientras lo pagues y no licencia en el Pro. Y el tercero en Discordia. Bueno, habrá un cuarto, pero eso es una sorpresa. El tercero en Discordia es el Visual Composer, quizás el más antiguo y el con más experiencia de todos. La versión anterior, acaba de sacar una versión nueva, sufrió de eso, de tantas versiones, tanto tal, se convirtió en un poco un plugin bastante pesado y la gente un poco que empezó a elegir Elementor en pos de Visual Composer, pero tiene una versión nueva. ¿Vale? Entonces, pero verán la potencia, o sea, de todas las miles de plantillas que hay en ThemeForest, más de 5.000 ya incluyen el plugin de Visual Composer dentro de la plantilla. O sea, estamos viendo que el nivel de utilización sí quizás es el más utilizado, el editor visual más utilizado. Ahora tiene un marketplace donde dentro del mismo editor puedes comprar layouts o traerte layouts de página, copia de Elementor y de Divi, ¿no? Que lo han incorporado. Y tiene un plugin gratuito, pero bueno, eso es algo, nadie usa el plugin gratuito de Visual Composer, y uno de pago. La licencia es 59 por site o 349 ilimitado. Esta es bastante alta si optas por el ilimitado. Tiene un buen soporte, buenas actualizaciones, y si hay versión de WordPress, hay una versión de Visual Composer que va a ella. Vale, estás garantizado. ¿Cuál sería el cuarto en Discordia? Gutenberg. En la charla anterior hablaron de Gutenberg, pero ¿por qué yo no lo pongo en los 3 editores visual donde puedes llevar una edición a una web real? Porque no es verdad, no puedes llevar, actualmente no puedes llevar una web compleja a una edición visual con Gutenberg, de momento, ¿vale? De momento. Cuando salga la versión 5, que tiene que salir antes de final de año, antes de final de año, incluirá dentro del core Gutenberg como editor visual y ya tendrá muchos más bloques, porque lo importante son el número de bloques que tienes y lo que haga cada bloque, incluirá muchos bloques. Y además muchos de estos editores visuales que estamos hablando también van a tener una compatibilidad con Gutenberg. Si yo quiero utilizar Gutenberg como editor, podré utilizar los bloques que me da Elementor o Visual Composer. Pero de momento el plugin de Gutenberg o la edición de Gutenberg es mucho más limitada, tanto en el editor visual como en el de bloques. Pero está claro que si viene dentro, el futuro puede que sea Gutenberg. Vale. Cuando no es suficiente con el tema y el editor visual, un tema hijo, como dijimos antes, una nueva hoja de estilo complementaria, nuevas versiones de los ficheros del tema con el tema hijo y nuevas funcionalidades, nuevas funciones. Eso es lo que nos queda por hacer, pero en principio con un editor visual seríamos capaces de llevarlo. Este que ven aquí
es Visual Composer. ¿Cómo es una web con Visual Composer? Todos tienen un editor que llaman de backend. Eso no es producción, ¿no? Sí, eso es producción, con la misma ahí. Pero es un draft, ¿vale? No es el real. Pero sí, es un ensayo en producción. Si nos cargamos algo, vaya el Duque. Que todo sea porque vean algo real, ¿no? Ahí. Gracias, Juan. Bueno, pues lo que les decía, casi todos los editores visuales funcionan de dos formas. En modo backend, donde vemos cajitas, y en modo frontend, donde vemos la página y ellos ponen cajitas alrededor de cada elemento. Yo ni pongo ese modo porque es que a mí me da hasta grima. Vale, porque no es visual al 100%, crees que estás editando la cajita y te faltan 10 píxeles. Vale, si quieren empezar por ese lado, empiecen, pero rápidamente pasen al modo backend, ¿vale? Eliminen el frontend. Pues este sería el frontend, cajitas y más cajitas. ¿Por qué lo de las cajitas? Todo se basa en contenedores y todo lo metemos en contenedores. Los contenedores tienen anchos y es lo mismo que cuando editamos en HTML. Todo está en div, todo está en contenedores. Es la misma filosofía, pero las cajitas ahora las vemos. Esto es Visual Composer y esto es Divi. ¿Qué tiene Divi? Sí, parece más sencillo, pero no muestra la estructura tal cual la vemos en la página. Es un poco más, hay que hacer un poco más abstracto. Si esto tiene un texto, no te pone qué texto es. Si esto tiene una imagen, no te pone una miniatura de la imagen. Entonces aquí vemos la estructura, pero tenemos que abstraernos más todavía. Por eso a veces me gusta más Visual Composer. Más sencillo, sí, y más ligera la edición, sí, esta es más rápida. La otra, al tener que cargar algo mucho más complejo, es más lenta. Sería todo. Yo creo que lo mejor después es hacer un pequeño debate sobre qué herramienta usa cada uno y por qué creemos que es mejor una u otra. ¿Vale? Y así he pasado por encima de toda la edición visual y ha sido todo. ¿Vale? Espero que al menos tengan una idea global, que hayan conseguido una idea global. Y encantada.